Entre violencia, crimen organizado, enfermedades, desabasto de vacunas, pandemia, confinamiento, muertes y miles de contagios de COVID-19, así es como el estado de Guanajuato vivió este 2020 tan atípico, pero sobre todo lleno de sorpresas y adaptación, pues en donde algunos ven la situación actual como crisis, otros la ven con una oportunidad para sacar lo mejor de uno y descubrir habilidades que creíamos no tener. Iniciamos en el mes de enero, donde Guanajuato se convirtió en el segundo estado más violento del país, pues de noviembre del 2019 a enero 303 mujeres fueron asesinadas, siendo el Estado de México el que encabeza la lista con 402 casos. Lo anterior, de acuerdo al informe de violencia contra las mujeres del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. De igual forma, 357 personas decidieron irse por la puerta fácil durante el 2019, convirtiendo a la entidad en la tasa más alta de suicidios. En cuanto a la capital del estado, a inicios del 2020, la zona sur vivió un verdadero caos tras la audiencia de control de la esposa del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, quien fue capturada el pasado 30 de enero en Celaya. Dicha audiencia, llevada a cabo el 31 de enero del 2021, provocó una intensa movilización y un fuerte operativo de parte de fuerzas de seguridad federales y estatales, así como del propio ejército, quienes se atrincheraron a las afueras de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ya que la esposa del Marro había sido llevada a declarar, por lo que las medidas de seguridad se reforzaron tanto al exterior como al interior para prevenir un posible ataque a las instalaciones de parte del cártel en un intento por liberarla. Su detención se concretó en San Miguel Actopan, en Celaya. Karina N. fue ubicada en una casa de seguridad que luego de un operativo entre fuerzas federales y estatales llevó a su arresto y al de 3 personas más. Al momento de la detención les fueron asegurados armas, vehículos, equipo táctico y dinero en efectivo. Posteriormente, la base de la Guardia Nacional llegó a instalarse en la capital, lo que representó para muchos solo el escondite de sus cuarteles para abandonar su labor. El inicio del año no fue tan malo, pues arrancó con varias noticias muy favorables para los guanajuatenses, como la concretación del libramiento que comunicará Cervera con Las Teresas y la construcción del segundo puente en la Glorieta Santa Fe. Además, el estado presionó a los encargados de la Plaza Laya para que construyeran el puente peatonal en el Boulevard Euquerio Guerrero. Sin embargo, solo se construyeron los cruces peatonales, proyectos viales y de movilidad que no dejarán de ser importantes para la zona sur del municipio. En cuanto al tema de salud, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó que la empresa Dimesa seguirá surtiendo de medicamentos a todos los ciudadanos, a pesar del gran déficit de más de 1,000 millones de pesos que viene arrastrando la Secretaría de Salud y que ha provocado un gran desabasto de medicamentos. Por ello es que se tomó la decisión de no atender a pacientes del IMSS e ISSSTE en hospitales de Guanajuato. Lo anterior, después de que Guanajuato, junto con otros 9 estados panistas, se negaran a entregar su sistema de salud al INSABI, creando así un bloque de oposición. Para el 10 de enero, la Feria de León celebró su aniversario 144 de la primera apertura, con juegos mecánicos, grandes espectáculos y cientos de sorpresas, donde las emblemáticas momias de Guanajuato nos hicieron esperar, pues con bombo y platillo fue inaugurada la exposición de estos cuerpos heridos que se convirtieron en el atractivo principal para los visitantes. En febrero, el estado ya sumaba los 462 asesinatos en tan solo el primer mes del año, por lo que el 2020 se convirtió en el más violento de la historia de Guanajuato. Para el sexto día, un juez dejó en libertad a Karina N., pareja sentimental de José Antonio Yepes Ortiz, y sus 3 acompañantes. Se sabe que la decisión del juez se habría dado tras considerar válidos los argumentos de la defensa sobre presuntos errores en el cateo a la vivienda donde se encontraban los detenidos, pues los agentes no tenían orden de cateo para la vivienda donde se encontraban los sospechosos, hecho que llevó al gobernador a exigir una investigación y castigo a los jueces federales que liberaron a los integrantes del crimen organizado. Por su parte, el cártel Jalisco Nueva Generación puso precio a la cabeza del Marro, colocando narcomantas en 17 municipios como en la capital, Silao y Dolores Hidalgo. En las mantas, el cártel Jalisco se deslinda de los distintos homicidios que están impactando al estado, como los homicidios, extorsiones, cobro de plaza y secuestros, los cuales han dejado numerosas víctimas de esta guerra entre ambos grupos del crimen organizado por el territorio guanajuatense.
guanajuatense. En la capital, las narcomantas fueron colgadas en la entrada del túnel del acceso Diego Rivera y en el puente peatonal de Santa Teresa, lo que provocó temor entre la población, toda vez que el municipio de Guanajuato también ha sido afectado por esta pelea de plaza. Respecto a lo cultural, se anunció que Cuba y Coahuila serían los invitados de honor a la Fiesta del Espíritu en su edición 48, Festival Internacional Cervantino, gran fiesta de cultura y actividad artística más importante de México y América Latina, por su consolidación en el ámbito internacional de las artes escénicas, además de ocupar el cuarto lugar entre los festivales más importantes a nivel mundial. Ya a mediados de febrero se presentó una disputa entre la Federación y el Estado respecto al INSABI, pues los gobernadores panistas continuaron firmes de no doblar su sistema de salud. Sin embargo, terminaron aceptando, pero bajo sus propias condiciones, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador retó al gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, con el famosísimo "vamos a ver quién es quién". Lo que no se esperaban estos actores políticos es que la actual pandemia del COVID-19 les iba a dar un gran golpetazo, siendo el 13 de febrero la llegada de este virus al estado de Guanajuato en el cuerpo de una leonensa, derribando así las palabras del secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, quien anteriormente había comentado que las fronteras de Guanajuato se encontraban completamente blindadas por aire y tierra contra el coronavirus, y a pesar de que se esperaba una gran ola de contagios tras la primera persona infectada, el Congreso del Estado decidió no estimar recursos para hacerle frente. A finales del mes de febrero, el Estado recibió una excelente noticia, pues autoridades estatales y federales capturaron a 24 delincuentes de un solo golpe, pertenecientes a un grupo del crimen organizado que operaba en Silao e Irapuato mientras mantenía secuestrada a una persona. El 27 de febrero, durante el informe de Samarripa, el fiscal general olvidó mencionar las fosas clandestinas y las personas desaparecidas, lo que causó gran molestia entre la ciudadanía y colectivos de personas desaparecidas, ya que cuestionaron su operatividad como ineficiente. Para inicios del mes de marzo, autoridades federales detuvieron en Celaya a Rodolfo N., quien es el papá del marro. Esto ocurrió cuando viajaba en un vehículo Toyota negro. En un primer momento se identificó con otro nombre. Las autoridades descubrieron que el automóvil traía placas sobrepuestas y horas más tarde confirmaron que tenía reporte de robo. Cuando los policías intentaron detenerlo para la revisión, los cómplices del padre del huachicolero les comenzaron a disparar y ahí comenzó el terror. Las autoridades se defendieron y el enfrentamiento hizo que los balazos se escucharan entre las calles de Celaya. Minutos después, las autoridades capturaron al papá del marro afuera del restaurante Vips en el Parque Celaya, por lo que días después un juez de control de Guanajuato vinculó a proceso a Rodolfo N. por el delito de robo equiparado. Para el 10 de marzo, la supuesta detención del marro provocó un caos total, pues se presentaron bloqueos con vehículos quemados en al menos 11 puntos del estado en los tramos que conectan a los municipios de Celaya, Salamanca, Juventino Rosas, Salvatierra, Comonfort, Villagrán y a Paseo el Alto. Tras los bloqueos carreteros, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México trabajó desde el primer momento en coordinación con el gobierno de Guanajuato para restablecer los accesos al municipio de Celaya. El operativo fue implementado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la zona de Celaya y Villagrán, que forman parte de los operativos especiales contra el robo de combustible. El crimen organizado continuó sacudiendo a todo el estado, pues uno de los hechos más lamentables por los que pasó Guanajuato fue la detección de una red de tratas de personas que operaban en el estado, donde los criminales enamoraban a menores y las prostituían hasta 30 veces al día, por lo que las mujeres, cansadas de ser maltratadas, usadas como objetos sexuales, abusadas e incluso perder familiares o amigas por feminicidios, en forma de protesta contra la violencia de género, invitaron a todas las féminas del país a participar el 9 de marzo en el paro nacional Un Día Sin Nosotras, el cual consistió en que miles de mujeres del país se quedaran en sus hogares, no asistieran al trabajo o a la escuela, ni se encargaran de las labores del hogar. La convocatoria para Un Día Sin Mujeres fue emitida por la colectiva Brujas del Mar, con el fin de crear conciencia sobre el papel de ellas en la sociedad. Con todo este revuelo, el tema del coronavirus fue olvidado e incluso a punto de dar comienzo a esta gran ola de contagios y muertes por COVID-19, el gobernador resaltó que Guanajuato estaba libre del virus, por lo que no se llevó a cabo algún plan de prevención. Desafortunadamente,
esta pandemia no dejaba de avanzar y los contagios comenzaban a presentarse en la empresa Volkswagen. Se tuvo que aislar a 8 trabajadores por presentar sospechas a posibles portadores de coronavirus. Varios empleados comenzaron a denunciar negligencia por parte de sus jefes al estar expuestos a este virus. Y aún así, con estas señales de advertencia, la capital decidió no cancelar el espectacular arranque del rally, que como era de esperarse, un enfermo de COVID llegó a esta carrera, por lo que los contagios continuaron, dando aquí el inicio del caos que estaba por generar este bicho. Los diputados llamaron a dar cuentas al secretario de Salud para informar acerca de la situación actual del coronavirus. Aunque Guanajuato no estaba preparado económicamente para hacer frente a esta pandemia, el estado compró un hospital móvil. La Cámara de Diputados aprobó la creación de un fondo para la prevención y atención de emergencias hacia el SARS-CoV-2. Se anunció que los estudiantes ya no regresarían a clases presenciales hasta nuevo aviso y se emitieron las actividades de educación académica que niños y jóvenes deberían de atender desde sus casas, ya que el sábado 21 se declaró la fase 2 de la contingencia sanitaria en todo el país, llevando a toda la ciudadanía a una cuarentena, el cierre de negocios y la cancelación de actividades como el cierre de cines, bares, restaurantes y los espacios públicos. El 25 de marzo se presenta el primer caso de coronavirus en la capital, en un joven de 24 años quien se contagió luego de haber viajado a Estados Unidos. Y aunque parece extraño, gracias a esta enfermedad, la calidad del aire comenzó a recuperarse a causa del aislamiento. Pareciera que en el mes de abril la luz al final del túnel estaba cerca con la oferta del gobierno del estado, donde se implementaron 7,000 empleos temporales para todos aquellos que perdieron su chamba ante la contingencia, lo que fue un fracaso en la capital, pues varios capitalinos quedaron inconformes con este programa. La paga era mínima y tardó en llegar. De igual forma, se ofreció el apoyo económico a empresarios y comerciantes por 4,400 millones de pesos. 6 de abril se presentó la primera muerte por COVID en la capital, hecho que hasta la fecha es lamentable, y el 21 se anunció la fase 3. En cuanto a la educación, los exámenes de admisión tuvieron que aplazarse en todas las prepas del estado. La Universidad de Guanajuato amplió su proceso de admisión y se reanudaron las clases de manera virtual para todos los estudiantes de educación básica en el país. En el mes de mayo, más de 14,000 solicitudes se tramitaron ante el estado en busca de uno de los créditos anunciados por el gobernador, siendo 50 capitalinos los que buscaban acceder a estos créditos. Y a pesar de que generaron varios apoyos para afrontar esta crisis económica que daba arranque en este mes, los robos con arma de fuego a negocios en la ciudad de León cada vez aumentaban. Asimismo, movidos por la necesidad, cerca de 40 personas provenientes de los pueblos del Rincón se manifestaron en el Congreso para exigir dichos créditos. El 19 de mayo se presentaron las primeras muertes por COVID en el sector salud, siendo 4 las personas que fallecieron y 122 se habían contagiado. Tras el avance del virus, se tomó la decisión de que el ciclo escolar terminara de manera virtual y a distancia. Para mediados del mes, elementos de la Fiscalía General del Estado y Policía Capitalina lograron detener a 4 presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en el suelo capitalino, lo que llevó al aseguramiento de varias dosis de drogas. De los 4 detenidos, uno de ellos es originario del municipio de Guanajuato y los otros 3 de Puerto Vallarta. El 29 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó los abusos y violaciones que los menores y adultos con discapacidad sufrieron por parte del sacerdote y las madres a cargo del orfanato llamado La Ciudad de los Niños, por lo que la CNDH emitió recomendaciones al gobierno del estado de Guanajuato por violaciones graves a los derechos humanos cometidos en agravio de los niños que se encontraban albergados en el Centro de Asistencia Ciudad de los Niños en el municipio de Salamanca. Entre las recomendaciones se pidió cancelar el registro de la Ciudad de los Niños del padrón de organizaciones de la sociedad civil con fines de asistencia social, esto con la finalidad de que no se sigan albergando a menores de edad. El organismo pidió al gobernador Diego Sinue una reparación integral del daño, que incluía la atención médica especializada integral, así como el pago de una compensación o indemnización toda vez que se pudiera acreditar los delitos de tortura, violación y abuso sexual en el albergue, administrado por el religioso Pedro Gutiérrez en el municipio de Salamanca, Guanajuato, siendo el 2 de junio, fecha en que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, se disculpó con las víctimas del acoso hogar y aceptó la
las medidas recomendadas para hacer frente a la responsabilidad que se ha adquirido. Manifestó su compromiso para dar efectivo cumplimiento con un estricto apego a un marco constitucional y convencional en aras de reparar integralmente las consecuencias de los daños ocasionados a las víctimas con el debido respeto. El 4 de junio, por increíble que parezca, se anunció sobre pruebas piratas de coronavirus que se estaban vendiendo en el estado, abusando del bolsillo y la salud de los guanajuatenses. En este mismo sentido, se presentó la primera muerte de un bebé de apenas 5 meses entre las garras del coronavirus en el municipio de Silao, y no hubo celebración a los papás en los panteones de la capital. Para el 20 de junio se anunció que María Ortiz, madre de José Antonio Yepes Ortiz, fue detenida junto con su hija Juana Yepes, además de Rosalba N., prima del narcotraficante. Lo anterior sucedió cuando personal de la Guardia Nacional y autoridades estatales cumplimentaron una orden de cateo con apoyo del personal militar en un inmueble ubicado en el poblado de San Isidro, El Guerra, en Celaya, en Guanajuato, donde se detuvieron a presuntos integrantes de la delincuencia organizada, a quienes se les aseguraron 1 kilogramo de aproximadamente una sustancia con características similares de la metafetamina y aproximadamente 2 millones de pesos, por lo que el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, mediante un video publicado en las redes sociales, acusó con voz quebrada a la Guardia Nacional y a las fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato de actuar en contubernio con el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, comentó que recibió varios audios donde golpeaban a las mujeres detenidas, por lo que en cuestión de minutos, autoridades de seguridad blindaron el Cerezo de la capital ante un posible ataque del cártel de Santa Rosa de Lima para liberar a la familia del Marro. Y fue así que el 28 de junio, una jueza de Guanajuato dictó no vinculación a proceso y libertad a favor de la madre de José Antonio Yepes. Esta liberación ocurrió un día después de que Rodolfo N., padre del Marro, también fuera puesto en libertad tras pagar una fianza de 10,000 pesos. El 1 de julio ocurrió la peor atrocidad en uno de los centros de rehabilitación en Irapuato, pues un grupo armado asesinó a 24 internos. En el ataque resultaron lesionados 7 personas más. La masacre se presentó a las 17:45 horas en un anexo ubicado en la calle Lerdo, en la comunidad de Arandas, a un costado del campo de fútbol. Al lugar acudió la policía local, la Guardia Nacional, el Ejército y los cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron a los hospitales de la localidad. Uno de los casos más lamentables fue el de una madre que perdió a sus 3 hijos el día de la masacre. Comentó que uno de los hijos fue a llevarle comida a sus 2 hermanos, quienes buscaban el camino de la recuperación y una nueva vida. Desafortunadamente, la muerte decidió llevarse a los 3 el mismo día, pues los integrantes del crimen organizado no preguntaron y llegaron a matar sin piedad. Para el 6 de julio, la Fiscalía de Guanajuato confirmó la captura de 3 posibles implicados en el ataque contra un centro de rehabilitación en Irapuato, que al final dio una suma de 27 muertos. En cuanto a la capital, colectivos de familiares de personas desaparecidas instalaron un plantón en el centro de Guanajuato capital. Exigieron ser escuchados personalmente por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, a fin de externar su inconformidad respecto a la designación del titular de la Comisión de Búsquedas de Personas. Posteriormente se manifestaron en la Glorieta Santa Fe, una protesta pacífica y silenciosa con pancartas a la altura del pecho y cara. Sin embargo, infiltrados del colectivo Guanajuato Despertó, liderado por Carmen Ramírez, quebrantaron los protocolos de paz y silencio, comenzando a gritar consignas, lo que generó que elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado procedieran a arrestarla y se originó el caos. Luego de una semana de protesta, llegó a su fin el plantón de los familiares de personas desaparecidas al concretar una serie de acuerdos con la autoridad estatal y federal. En el mes de agosto se presentó la captura del líder de un cártel que creció por el robo de combustible y ha ejercido acciones externas de violencia en Guanajuato. La detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fue el 2 de agosto que mediante un operativo en coordinación de las fuerzas federales y estatales se concretó su captura y se logró la liberación de una empresaria secuestrada, pues luego de varios meses de seguir de cerca los pasos del Marro, mediante información inteligencia compartida entre la Marina Armada de México y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, permitieron la ubicación del presunto delincuente en la zona donde fue detenido, donde la utilización de tecnología de alto nivel como drones que vigilaban la zona fue clave para la ubicación del presunto criminal. Junto al Marro
Navarro fueron detenidas en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas otras 8 personas, entre ellas el supuesto jefe de seguridad del cártel, en posesión de dinero, armas largas y cortas e incluso un lanzagranadas. El 12 de agosto fue vinculado a proceso por 2 delitos de robo de combustible y delincuencia organizada. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano encontró elementos de prueba suficientes para mantener vigente la prisión preventiva oficiosa. Para el 28 de agosto, una terrible noticia se presentó al interior de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pues después de 12 días de desaparecido, encontraron muerto al coordinador de comunicación de la FGE, Eliu Ojeda. El joven comunicador estuvo privado de su libertad por personas que pedían dinero para liberarlo. En cuanto a la COVID-19, después de que todos los guanajuatenses permaneciéramos en confinamiento a causa de la pandemia, las Secretarías de Salud y de Desarrollo Económico Sustentable, así como la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, informaron de la reactivación de eventos sociales, de negocios y deportivos, con la implementación del semáforo epidemiológico que en este mes de agosto permaneció en naranja, lo que permitió el regreso a clases pero de manera virtual. Para inicios del mes patrio, tan solo en el primer día para tramitar el canje de placas en la capital del estado, el sistema no funcionó, al igual que en diferentes municipios, lo que generó una gran aglomeración de personas. El 4 de septiembre, el gobierno del estado lanzó la campaña de reactivación turística Guanajuato Vive Grandes Historias, que con esta y otras acciones, como la estrategia de golpe de timón y la instalación de las 18 bases de la Guardia Nacional presentadas en el informe anual del gobernador del estado de Guanajuato, se logra garantizar la seguridad de los guanajuatenses y reactivar la economía. El 7 de septiembre, el INE dio el banderazo con el que inició el arranque del proceso electoral nacional, considerado como el más grande en la historia del país. Ya casi a nada de concluir el mes de septiembre, Grupo Televisivo, tras una denuncia ciudadana, encontró una fosa clandestina de canes, ubicada a un costado del Congreso del Estado, en el Cerro de las Enredaderas y enfrente de Marfil. En el lugar, los cuerpos se encontraban ya en descomposición, con muestra de signos de violencia y tortura, por lo que días después, varios guanajuatenses, asociaciones e integrantes del Congreso del Estado procedieron a poner una denuncia sobre estos actos para que buscaran a los responsables de esta masacre. Una buena noticia que emocionó y alegró a todos los ciudadanos fue el cambio de color en el semáforo epidemiológico, pues el estado brincó a color amarillo, por lo que permitió la apertura de más establecimientos y actividades. El 1 de octubre se dio el banderazo al proceso de vacunación contra la influenza con más de 350,000 dosis de arranque. En la capital se estrenó el primer puente con elevador en todo el estado de Guanajuato, que tan solo a unas semanas los elevadores dejaron de funcionar. Sin embargo, también se anunció la construcción del puente Alaya, el cual garantizará la seguridad de todos los ciudadanos que deseen cruzar de calle o acudir a este centro comercial. En plena crisis sanitaria, más de 900 millones de pesos fueron derrochados por gobierno del estado para la compra de 100,000 laptops, y al cierre de este mes fueron localizados 72 cuerpos en una fosa clandestina de Salvatierra, de los cuales hay evidencia de que la mayoría son jóvenes y adolescentes, entre 10 y 15 mujeres. Ya casi al cierre de este año 2020, en el mes de noviembre, la festividad del Día de Muertos, por primera vez en la historia, no se realizó en los panteones, ya que estos fueron cerrados para evitar el aumento de casos de coronavirus, y nuevamente regresó el color naranja del semáforo epidemiológico al estado. Una lamentable y terrible noticia para todo el gremio de los medios de comunicación fue el asesinato cobardemente del reportero del salmantino Israel Vázquez Rangel, mientras cumplía con su labor de informar, ya que desafortunadamente fue víctima de la violencia que azota a la entidad. Todo ocurrió el pasado 9 de noviembre, cuando Israel Vázquez Rangel murió tras ser atacado a balazos en el municipio de Salamanca, mientras realizaba una cobertura periodística sobre el hallazgo de restos humanos. El ataque se registró en la colonia Villa Salamanca 400. Minutos después fue trasladado a un hospital donde murió a consecuencia de las heridas. El miércoles 11 de noviembre, distintos medios de comunicación de todo el estado de Guanajuato y algunos nacionales nos manifestamos a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General
General de Justicia del Estado, con el objetivo de exigir justicia para nuestro compañero Israel, quien desgraciadamente murió cumpliendo con su labor periodística. Durante la manifestación se clausuró simbólicamente las entradas a la Fiscalía y se colocaron carteles con mensajes alusivos en contra de la numerosa sangre que se ha derramado a causa de la violencia que se vive en el Estado. Además, se exigió la presencia del fiscal general del Estado, Carlos Amarripa Aguirre. A finales del mes, el gobernador del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, anunció una inversión de 400 millones de pesos en obras y acciones para impulsar la reactivación económica de la ciudad de Guanajuato, al encabezar la presentación de pasos firmes hacia la reactivación económica de la capital. Y es así que entre delincuencia, muertes, crisis económica y sanitaria llegamos al último mes del año, dando arranque al futuro de la reactivación económica, pues la ciudad de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí pactaron un convenio de colaboración turística. Asimismo, el gobernador se lanza por otro endeudamiento de 5 millones de pesos con la promesa de pagarlo en 20 años. El 4 de diciembre, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato anunció que Guanajuato estará regresando a semáforo rojo y se decretó obligatorio el uso del cubrebocas en los espacios públicos de la entidad mediante un decreto publicado en el periódico oficial. Para poder frenar los contagios, el Estado de Guanajuato se lanzará por la compra de la vacuna Sputnik V una vez que sea autorizada. Mientras que en el tema de la influenza, la capital presentó 363 casos en lo que va de la temporada. Y en cuanto al tema de la educación, se anunció que aunque volvamos a semáforo verde o amarillo, las clases continuarán a distancia, pues lo que se busca es evitar un aumento en los contagios y decesos, sobre todo para quienes son el futuro de México. Es así como se da por concluido el año tan intenso para el estado de Guanajuato. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.